Gracias. Nos va a avisar. Ahí estamos. Ya, voy a compartir entonces el PPT. Mm, Bueno, primero que todo, saludarlos. No nos veíamos, ¿cierto? Hace mucho tiempo ya, nos extrañábamos todos. Así que qué rico poder verlos, darles la bienvenida a toda esta clase. Se viene complicado, se viene pesado, se viene entretenido, de todo un poco, ¿cierto? Estamos ahí cambiando, volviendo ya de a poquito a retornar a las clases presenciales, algunos van a seguir de manera online. Así que estamos viendo y ordenando, organizando todo, ¿cierto? Para que resulte de la mejor forma y sobre todo en beneficio de todos ustedes, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, déjenme por aquí compartir. Ustedes me dicen si se ve, si no se ve. Sí se ve. ¿Sí Profesor, se ve? la compañera Se ve, Elisa profesora. Se ve. está esperando a entrar. Sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Gracias, chiquilla. Ya, entonces, como le decía, ¿cierto? Darle la bienvenida a todos, al profesor Sebastián, ¿cierto? Que siempre está con nosotros y a cada uno de ustedes. Comentarles que esta clase de hoy día vamos a hacer solamente, no vamos a tener que volver, profesor Sebastián, ya, porque vamos a tratar de acotar el tiempo, porque para que nos vayamos acostumbrando también a este sistema, porque las clases van a ser solamente de 40 minutos, si no me equivoco, de 40 minutos, así que tenemos que tratar de ahí ir resumiendo el tiempo y aprovechándolo al máximo. ¿Ya? Así que para que sepan desde ya que no vamos a volver después de que se corte la clase. Vamos a tratar de avanzar para ir resumiendo, ¿cierto? Y poder dar el cierre respectivo. Entonces, partimos. Puse aquí parte 1, chiquillos, porque vamos a comenzar, ¿cierto? Con una nueva etapa de la historia de Chile, ¿cierto? Vamos a recordar, por supuesto, lo último que vimos para poder ahí activar nuestros conocimientos previos, pero puse parte 1 porque este PPT se va a dividir en dos partes. No lo quise enviar de inmediato para poder explicar y luego, después que termine la clase, lo vamos a enviar para que les llegue y puedan trabajar durante la semana, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿cierto? El profesor Sebastián, que siempre nos está acompañando, la asignatura de estudios sociales, la fecha 29 de julio y, por supuesto, esta sería la clase número 15 online, ¿ya? Próxima semana, como les decía, vamos a partir con clases presenciales y también las clases online. Una vez a la semana va a seguir realizando la clase online en diferentes días. Si no me equivoco, nos toca, parece el lunes o martes, algo así, no me acuerdo bien. Pero siempre va a estar la clase online, por lo tanto vamos a tratar de seguir con los mismos lineamientos, independiente que algunos estén de manera presencial y otros estén de la casa. Ya vamos a tratar de seguir siempre los mismos lineamientos para que así nadie se pierda y nadie falte en una clase, qué sé yo, ¿ya? Para que no tengan problemas con eso. Vamos a comenzar la clase entonces y al final vamos a ir viendo algunas dudas que tengan respecto a la materia y por supuesto a las dudas en general de este retorno que vamos a tener, ¿ya? Entonces, vamos a recordar, por supuesto, ¿cierto? Las clases anteriores, todo lo que fue este segundo trimestre que comenzamos, ¿cierto? Hace el mes pasado ya, partimos nuestro segundo semestre con la segunda unidad, ¿cierto? Partimos ya con la creación de una nación, partimos con este Chile que todavía no se llamaba Chile, pero que ya hoy día ya tiene su nombre, ¿cierto? Definido, y ya sabemos muy bien por qué. Pasamos por los factores que agilizaron el proceso de la independencia. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores? ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Se acuerda alguien de los factores que agilizaban el proceso de la independencia, perdón? ¿Lo externo y lo interno? Muy bien, Paola, los externos e internos, ¿cierto? Excelente, interno, todo lo que sucedió aquí en América y externos, todo lo que nos sucedió fuera, ¿cierto? Por ejemplo, en Europa, que nos sirvió como ejemplo para poder querer ser también una nación independiente. Muy bien, no los vamos a tocar ahí más allá del tema para poder ir avanzando, ¿ya? También pasamos por el proceso de la independencia, ¿cierto? La patria vieja, la reconquista y, por supuesto, la patria nueva, donde logramos la independencia definitiva. Y terminamos, ¿cierto?, antes de vacaciones con los personajes que fueron parte del proceso de la independencia. Recuerden que vimos a Mateo Troy Zambrano, José Miguel Carrera, entre otros personajes ahí importantes, ¿cierto?, que fueron, pero ahí fundamental para lograr ya la independencia definitiva. Hasta ahí llegamos nosotros antes de irnos de vacaciones. Entonces yo les traje por aquí, déjenme avanzar, algunas imágenes, ¿cierto?, de estos personajes y quiero que juntos vayamos reconociendo a cada uno de ellos, ¿ya? Este personaje, ¿quién se acuerda quién era este caballero mayor ya que aparece en la Patria Vieja al inicio del proceso de la independencia? ¿Quién se acuerda? Una pista les voy a dar, estaba en 1810.
tiene que ver con el 18 de septiembre de 1810. ¿Quién se acuerda cómo se llama? ¿Nadie? Matías de Toro Zambrano. Mateo de Toro y Zambrano. ¿El apellido estaba Mateo, bien? Mateo. Sí. Mateo, Matías, pero no importa. Era con M, así que muy bien, Nicole. Mateo de Toro Zambrano, ¿cierto? Que organiza la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Después tenemos otro personaje que estuvimos también recordando, ¿cierto? En aquel tiempo. ¿Quién es este personaje? A ver si alguien se acuerda. José Miguel Carrera. Muy bien, Paola, José Miguel Carrera, personaje autóctono, ¿cierto? Que tenía 2 hermanos por ahí que van a aparecer seguramente. Este otro personaje que a muchos les gusta, ¿cierto? Las hazañas que realizaba, era bien loco, por decirlo Manuel así. Rodríguez. Don Manuel Rodríguez, Paola, muy bien. Excelente, Manuel Rodríguez, ¿cierto? Que decíamos ahí que era súper interesante la historia y la vida de él, sobre todo porque se disfrazaba, ¿cierto? Y ayudaba, por supuesto, al proceso de la independencia. Y también conocimos a otro caballero por ahí, muy conocido, ¿cierto? Conocido. Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Higgins. Muy bien, Paola, ¿quién más me dijo por ahí? Nicole. Yo, Nicole profe, también. Muy bien, muy bien. Nicole, ¿y quién más? Yo, Lorena. Lorena, muy bien, Lorena. Bernardo Higgins, cierto personaje que algunos lo queremos, otros no tanto. Ahí está en la palestra también. Y por supuesto este caballero muy poco conocido, pero que es súper importante porque fue uno de los fundadores del primer periódico chileno que se llamaba La Aurora de Chile. ¿Se acuerdan quién es este fraile? Tiene una calle cerca de donde está el Molto Balaba. A ver si se acuerdan. No, no es Pedro de Valdivia, ¿no? No es Pedro de Valdivia. De hecho, trabajaba junto con José Miguel Carrera en Juntas. Y él, el nombre de él está en una calle donde está el Molto Balaba. ¿Cómo se llama esa avenida? ¿Cómo se llama esa avenida? ¿Alguien se acuerda? Empieza con C. Camilo Enrique. Camilo Enrique, muy bien. El fraile Camilo Enrique, ¿cierto? Fundador, chiquillos, del primer diario con ideas sobre la independencia. Ya, no se nos puede ahí olvidar. Y hay otro personaje por ahí, déjenme ver si aparece. Ahí apareció esta señora muy conocida. ¿Quién será esta señora que tenía 2 hermanos? Que también estaban en el proceso de la independencia. ¿Ella no era la hermana de Carrera? La hermana de Carrera, sí, muy bien. La hermana de José Miguel Carrera. ¿Y cómo se llamaba ella? Hay una canción, Una Refalosa. ¿Cómo se llamaba? Javiera Carrera. Javiera Carrera, muy bien. Javiera Carrera, tiene una refalosa que bailábamos cuando éramos niños algunos. Muy bien. Estos son los personajes, ¿cierto?, que estudiamos nosotros la última vez que nos vimos antes de irnos de vacaciones, ¿ya? Y había una tarea, ¿cierto?, que todos enviaron. Yo recibí hartos trabajos por ahí. Los que no enviaron no hay problema, ya no se preocupen porque tenemos ya las notas y de hecho vamos, pero súper bien, vamos súper adelantados, así que vamos a terminar este segundo trimestre, pero así, ¿ya? Están súper buenos ahí los trabajos, todo. El que no me envió el trabajo no hay problema, recuerden que estamos trabajando, ¿cierto? Y calificando a medida que van avanzando las clases, así que no hay ningún problema, ¿ya? Excelente. Entonces vamos a la primera parte del día de hoy, de esta clase que es súper chiquillo e importante, porque aquí ya pasamos nosotros a otra etapa, ya formamos nuestro país, ya le dimos nombre, ¿cierto?, a este país, y ahora tenemos que organizar este país. Ya no es solamente el nombre Chile, y ahí hay un montón de gente, hay grupos, ¿cierto?, hay criollos, hay españoles, ahora nos vamos a ordenar, ¿cierto?, políticamente hablando. Entonces la clase del día de hoy vamos a conocer, vamos a comprender a rasgos generales, por supuesto, cómo se organizó la República de Chile luego de la independencia definitiva, ¿ya? Esto no es solo ponerle nombre a un territorio, ahora hay que ordenarlo, ¿ya? Que es súper importante. Y aquí va a ser entretenido porque vamos a poder conocer, ¿cierto?, cómo parten estos grupos políticos, cómo parte la política, desde dónde viene y otras cosas por ahí que tenemos. Entonces, como siempre, ¿cierto?, nos vamos a ubicar en el tiempo cronológicamente porque es súper importante. Estamos aquí hablando de la República en 1830, ¿ya? 1830, estamos por ahí. Si hablo del 1830, ¿a qué siglo me estoy refiriendo? El siglo XIX. Muy bien, muy Siglo bien. XIX. Siglo XIX, excelente, Gloria.
¿Alguien más me dijo por ahí siglo XIX? No sé quién fue. Nicole. La Nicole, ya Nicole, perfecto. Recuerden que yo sigo anotando ahí mis puntitos. Muy bien. Siglo XIX, ya estamos en el siglo XIX con este Chile que ya se formó, ¿cierto? Que ya tenemos personajes que conocimos, que ya comienza a evolucionar, ¿cierto? Comienza a ordenarse y comienza esta parte ya más política. Y les traje también, súper importante, ¿cierto?, esta línea de tiempo de los ensayos constitucionales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir por los ensayos constitucionales. Vamos a aprender qué es la Constitución y por qué fue tan importante y por qué hoy en día también es importante. Yo les decía cuando comenzamos las clases, ¿cierto?, que yo hace un tiempo hice una clase en donde empezamos a conversar con los compañeros y a debatir sobre la Constitución. El año pasado hablábamos de quién iba a votar, ¿cierto?, para el plebiscito, qué sé yo, y todos decían, sí, yo voy, yo no voy, y yo les puse la pregunta, si es que alguien sabía qué era la Constitución, y hasta ahí nos llegó el debate, porque nadie sabía lo que era realmente la Constitución. Pero nosotros hoy día vamos a aprender qué es la Constitución y vamos a aprender desde dónde parte, dónde se inicia esta Constitución, ¿ya? Dónde comienza todo este enredo, como le decimos. Entonces, este periodo que nosotros vamos a estudiar, donde se conforma, ¿cierto?, la República de Chile, parte con la Constitución, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿cómo se organizó la República después de la independencia? Después de la renuncia de O'Higgins, comienza un periodo llamado ensayos constitucionales. Miren, aquí parten estos primeros ensayos, ¿cierto?, para formar la primera Constitución, ¿ya?, que quedaría definida la Constitución de 1833. Esa va a ser la primera Constitución que va a tener nuestro país, ¿ya? Pero, ¿qué será la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? Es una pregunta, pero interesante, que ahora vamos a responder. ¿Alguien sabe qué es la Constitución? ¿Tiene alguna idea por ahí? ¿Qué será? ¿Cierto que Es está una carta magna del país. una carta magna del país? Muy bien, José. ¿Qué más podría ser la Constitución, aparte de ser una carta magna del país? ¿Qué quiere decir una carta magna del país? Es donde se declara los derechos de los y deberes. Los derechos Muy y bien. deberes. Miren lo que Derechos dijo y deberes de Lorena. todos los chilenos. Derechos y deberes, como dijo Lorena y José, ¿cierto? De todos los chilenos. Muy bien, vamos, súper, súper. Una identidad política. Mire lo que nos dijo Ingrid por ahí, identidad política. Política, muy bien, Ingrid, también. Vamos a ir anotando aquí. Igualdad Perfecto. para todos. ¿Cómo? Igualdad para todos. Igualdad para todos, nos dice por ahí. Déjeme anotarlo, Michael. La ley suprema Igualdad. de un Estado. ¿Qué me dijo Francisco? La ley suprema de un Estado. Ley suprema de un Estado. Muy bien, vamos a poner la palabra ley porque también es eso. Muy bien. Déjeme anotarlo aquí al compañero. Perfecto. Todo lo que dijeron está súper bien. Ahora lo vamos a redondear todo eso, lo vamos a unir y vamos a dejar una sola definición. Y ojo, esto es pregunta para la prueba. Recuerden que yo les voy a mandar después el PPT, ¿ya? Entonces, la Constitución es la norma fundamental, ¿ya?, a la que deben someterse todos los poderes, órganos e instituciones del Estado. Eso, en teoría, es la Constitución. Ya lo que ustedes dijeron no está mal. ¿Por qué? Porque el objetivo central de la Constitución es proteger las libertades y los derechos, como me dijeron por ahí, de las personas, ¿cierto?, de todos los ciudadanos. Y sirve para organizar un país y proteger los derechos de todos, ¿cierto?, los ciudadanos. Para eso es la Constitución. Es por eso que hoy en día, ¿cierto?, está tan latente el tema de la Constitución y se quiere cambiar esta Constitución que tenemos, súper antigua, ya de los tiempos que estaba Pinochet al mando, ¿ya? Entonces queremos cambiar esta Constitución y agregar nuevas leyes, ¿cierto?, nuevos artículos para poder proteger y seguir, por supuesto, protegiendo los derechos de las personas, ¿ya?, que es súper importante. La idea de todo esto es que uno se sienta identificado con la Constitución. Hoy en día muchos chilenos no nos sentimos identificados con la Constitución que existe, porque sentimos que no nos apoya, ¿cierto?, y no nos entrega los derechos que deberíamos tener y no nos protege como ciudadanos, ¿ya? Entonces, súper importante la Constitución, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Claritos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Súper, profesora. Sí, profesora. Súper bien. Ya. Sí, profe, clarito.
Perfecto, ya. Importante, entonces, ustedes ahora ya están listos cuando tengan que opinar por ahí, por acá, ya que les pregunte qué es la Constitución. Ustedes ya saben que es una ley, como la ley de leyes, ¿cierto? Es la norma más importante para proteger a los ciudadanos. Perfecto. Avanzamos entonces. Ahí sí. Pero para poder entender, ¿cierto? Todo este periodo que estamos estudiando, que se llama ensayos constitucionales, ¿cierto? Estos ensayos, estas primeras constituciones para lograr ya la constitución definitiva, ¿cierto? Debemos saber que existen o existieron en aquel tiempo dos miradas historiográficas. Apagando micrófonos para que no se acople, ¿ya? Y una de las miradas, muchachos, era a la que se le llamaba como anarquía o inestabilidad. Algunos dijeron que todo este proceso, ¿cierto?, para lograr formar la república era una anarquía. ¿Por qué le decían anarquía? Porque ellos querían que seguir un modelo, ya el modelo que había traído España, qué sé yo, por lo tanto, cualquier desorden, ellos le llamaban anarquía, ¿ya? Esa es una de las miradas. Y la otra mirada, por supuesto, está estos ensayos constitucionales, ¿cierto?, que Chile lo reconoce efectivamente como estos primeros ensayos, estas primeras normas para poder lograr una constitución que proteja, ¿cierto?, y represente a todos los ciudadanos, ¿ya? Son como los primeros pasos para lograr un país, ¿cierto?, más equitativo, lograr una república, ¿cierto?, que tenga su parte liberal, donde todos puedan participar, ¿ya? Era como la mirada que se le quería dar, ¿ya? Entonces hay muchos historiadores, si ustedes leen por ahí, que se van a la parte de la anarquía y otros que se van a la parte de los ensayos constitucionales. Nosotros nos vamos a enfocar en las dos miradas para poder entender el proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué grupos políticos surgieron en este periodo? Atención, es súper importante, chiquillos, porque una es pregunta para la prueba, y segundo, estos son los primeros grupos políticos que surgieron en la historia de Chile, que estaban los liberales y los conservadores. Era lo único, uy, no me avanza esto, era lo único dos grupos políticos que existieron, ¿ya? Aquí empieza la política, imagínense. Los liberales estaban los pipiolos y federalistas, los vamos a ver enseguida, y los conservadores estaban los pelucones, estanqueros y o'higginistas. Ahí vamos a ver por qué. Hoy día nos vamos a enfocar en los conservadores. Próxima clase vamos a ver los liberales, ¿ya? Entonces, como les decía, estaban los pelucones que buscaban mantener el orden social existente y creían que el presidente debía tener mucho poder, ¿ya? Y defendían, por supuesto, a la iglesia y al Estado. Eso, miren los conservadores cómo eran. Ellos preferían tener este mismo orden y que la iglesia fuera parte de todo este proceso. Les convenía, ¿cierto? Ahí hay un interés económico. Recuerden que en aquel tiempo la Iglesia Católica también tenía ahí su poder económico, ¿cierto? Bien fuerte, ¿ya? También estaban los estanqueros, por supuesto, grandes comerciantes que defendían la idea de un Estado fuerte que permitiera hacer negocios. O sea, ellos preferían obviamente este grupo de conservadores porque si tenían un presidente, cierto, que los apoyaba y tenía ese poder, y la iglesia, por supuesto, que era parte de esto, ellos se sentían también ahí favorecidos, ¿cierto? Porque podían seguir negociando, tenían ahí ventajas, ¿cierto? Para poder seguir comercializando y ganando dinero, 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 ¿ya? Y también estaban, por supuesto, los o'higginistas que les decimos nosotros, ¿cierto? Estos militares que querían el regreso de O'Higgins al poder, ya que creían que el gobierno debía ser liderado por un hombre fuerte, o sea, por un dictador. Recuerden que O'Higgins, con el tiempo, logramos, ¿cierto?, comprender que era un dictador. Por lo tanto, ellos preferían este sistema. Ellos no querían cambios, ellos no querían que el pueblo tomara decisiones, así como estábamos bien. ¿Alguien esto le llama, lo encuentran ahí como un poquito conocido, ¿cierto?, hoy en la actualidad? Estos conservadores, ¿creen ustedes que se asemeja mucho a la actualidad hoy en día o no? Sí, profesora, muchísimo. ¿cierto? Siempre ha sido así, lo que pasa que ahora con las redes sociales se ve más. Exactamente, Claudia, con las redes sociales de hecho han ayudado un montón porque uno ha podido saber bien, incluso hasta lo que ganan los políticos hoy en día, imagínense, hasta ese punto, pequeños detalles que antes nosotros no sabíamos, ¿cierto? Por ignorantes en realidad y también porque el tema de las redes sociales no existía antiguamente, hoy en día salen muchas cosas ahí a la luz. Por lo tanto, este grupo de conservadores es bien similar a lo que hay hoy en la actualidad, para que vean que con el tiempo y a pesar de los años se siguen repitiendo estos paradigmas de la historia, ¿ya? Vamos entonces avanzando. Déjenme ver la hora. Vamos, súper bien. ¿Qué ideas y medidas caracterizaban a este periodo conservador?
miren lo que aparece aquí. Tras la batalla del Ircay, cierto que ya todos conocemos, se puso fin a la guerra civil. Los conservadores llegaron al poder e instalaron un orden político acorde a sus ideas. Por supuesto, ¿cierto? A su conveniencia, un gobierno que fuera fuerte y autoritario. O sea, aquí se tomaban las decisiones y todos los demás tenían que acatar, ¿ya? Así de simple. Y los gobiernos conservadores estaba don José Joaquín Prieto, ya para los que no lo conocen, entre el año 1831 y el 1841. Él promulga la Constitución de 1833. Miren, la primera Constitución ya definitiva es del grupo de los conservadores. O sea, ya se imaginarán cómo viene esta Constitución. No representa al pueblo, ¿cierto? Para nada. Aquí ni siquiera había democracia, imagínense. La guerra contra la Confederación Perú-Bolivia entre 1836 y 1839. Se crea el Ministerio de Justicia, se funda la Escuela de Medicina y se fundó la Sociedad Nacional de la Agricultura. También estaba don Manuel Bulnes, desde 1841 hasta 1851, se tomó posesión de Magallanes, miren aquí aparece Magallanes ya como parte del territorio chileno, se inició la colonización de Yanquihue y Valdivia, ojo, aquí ya comienza, ¿cierto?, a bajar el poder de los indígenas y se sigue, ¿cierto?, conquistando nuevos territorios en el sur de Chile. Se fundó la Universidad de Chile, que todos conocemos, y se creó la Quinta Normal. Miren, ¿alguien ha ido a la Quinta Normal alguna vez? Sí. ¿Sí? Y les cuento que la Quinta Normal en aquel tiempo, en el siglo XIX, era un lugar solamente para la élite de Chile. No podía ir el pueblo a la Quinta Normal, era un lugar de paseo solamente para la élite, para los que tenían mayor poder económico, ¿cierto? Esta élite criolla, estos conservadores que tenían mucho dinero, solo ellos podían disfrutar de esta Quinta Normal, al igual que el Parque O'Higgins. Ahora ya no, ahora es del pueblo el Parque O'Higgins, ¿cierto? Y la Quinta Normal. Y ahí tenemos a las fotitos de cada uno para que ustedes los puedan reconocer. Avanzando entonces, tenemos a Manuel Montt y a Diego Portales. Nombres conocidos, ¿cierto? Porque tenemos una calle por allá por Providencia que se llama Manuel Montt y Diego Portales también. Manuel Montt, ¿cierto? Él crea el ferrocarril de Valparaíso, Quillota, Santiago. Miren, el primer ferrocarril en el siglo XIX, chiquillos. Apagando micrófonos para que no se acople. Se promulga el Código Civil, se dictó la ley de la instrucción primaria, se instaló el sistema del telégrafo eléctrico. Ahí tenemos, ¿cierto?, tecnología que llega a Chile por primera vez. Y se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos. Diego Portales, por su lado, expresó sus ideas a través de numerosas cartas que envió a políticos, militares y comerciantes. Importante porque Diego Portales forma parte de lo que esta Constitución de 1833, chiquillos, porque con las cartas que él envía y todas sus ideas, ¿cierto?, de poder conservador, es como se forma, ¿cierto?, la Constitución de 1833. Lideró las fuerzas conservadoras en la Guerra Civil, impulsó la creación de la Academia Militar y Naval, influyó decisivamente en la redacción de la Constitución de 1833, como yo les había dicho. Y también tengo aquí las imágenes para que ustedes puedan ver ahí las caras de cada uno de estos personajes del lado conservador, ¿cierto? Y tenemos, por supuesto, aquí la Constitución de 1833. Miren cómo es para que ustedes vean las injusticias que habían en aquel tiempo y la conveniencia de los conservadores. Como le había dicho, inspirada, ¿cierto?, en las ideas de Diego Portales. Estableció una autoridad fuerte donde aquí el presidente tenía, pero mucho, mucho poder. Además, establece un sufragio censitario. Censitario quiere decir un sufragio que tiene restricciones, ¿ya?, que dejaba de lado a los sectores populares. Aquí la gente popular, o sea, el pueblo, no tenía voz ni voto con las decisiones del país. Imagínense. Establece que Chile es una república unitaria con un gobierno elegido por votación, según ellos, ¿cierto?, a conveniencia. Podían votar los chilenos mayores de 21 años, siempre que estuvieran casados, ojo, y mayores de 25, si estos eran solteros, y tenían que saber leer, escribir y poseer una propiedad o una profesión. Si usted no tenía 21 años o 25, no podía votar. Si usted no estaba casado a los 21 años, no podía votar. Y si usted a los 25 estaba soltero, pero no sabía leer o no sabía escribir o no tenía una profesión o no tenía una propiedad, tampoco sabía leer. Y si ustedes se imaginan, y nos vamos al siglo XIX, la gran mayoría de la población chilena no sabía leer ni escribir.
no tenía propiedades, no tenía profesión. Recuerden que las propiedades casi todas eran de estos criollos, ¿cierto? De estos hijos de españoles que llegaban, ¿cierto? O nacían aquí en tierras americanas. Y la gran mayoría eran todos españoles que llegaban, ¿cierto?, a colonizar en América y se les daba una tierra. Por lo tanto, los chilenos que estaban acá, ¿qué tenían? No tenían nada. Por lo tanto, la gente que podía votar era, pero así, una minoría en aquel tiempo. Así que, ¿creen ustedes que existía democracia en el siglo XIX? ¿Qué piensan? ¿Había o no había democracia? No. No había democracia. No había. No había democracia. ¿Se imaginan hoy en día Cero. fuese así la Constitución y pudiesen votar solamente las personas mayores de 21 o 25? 21 no habría nadie, pues, si ahora nadie está casado, ahora nadie se casa, ya no es eso un requisito, ¿cierto?, para poder votar. En aquel tiempo era así, imagínense, hubiese quedado, ¿cierto?, una revolución ahí del pueblo. Otra cosa importante de esta Constitución, la religión católica era la religión oficial del Estado, no había otra, ¿ya? No Era había otra. obligatorio. Era obligatoria la religión católica. De hecho, los primeros colegios era obligación la religión católica. Había que estudiar sí o sí. Después, con el tiempo, ya no pasó a ser obligatoria y de hecho los colegios también comenzaron a preguntar, ¿cierto?, si uno al apoderado si quería o no estudiar, ¿cierto?, la asignatura de religión. Pero en aquel tiempo era obligación y no había ninguna otra. Solamente esa era la religión oficial. Y el presidente era el que podía nombrar obispos o párrocos. O sea, el poder que tenía el presidente en aquel tiempo, imagínense, era pero impresionante, ¿ya? Y por supuesto, algo más que aparece en la Constitución de 1833 era que el presidente administraba el Estado y aparte era el jefe supremo de la nación. Él podía remover autoridades cuando él quisiera, ¿ya? Y también militares. Y estaba encargado de todo lo que era el orden público y la seguridad, ya sea interior o exterior del Estado. Y participaba en la creación de las leyes y también dirigía las Fuerzas Armadas. O sea, aquí el presidente hacía todo y aparte hacía y deshacía como él quería. Imagínense el presidente, o sea, había que tener mucho cuidado a quién iban a elegir, ¿cierto?, para que fuera ahí la cabeza del Estado. Y con esta forma de votación, obviamente iba a ser ahí todo por conveniencia. Así que la pobre gente que estaba en aquel tiempo, el pueblo, la gran mayoría, eran casi nulos, no podían hacer nada. Por lo tanto, todo era siempre a conveniencia. Aún así, y a pesar de todo esto, se crea, ¿cierto?, esta Constitución que fue la primera gran constitución de nuestro país. O sea, imagínense cómo estaba el país en el siglo XIX. No era muy prometedor, ¿cierto? Y ahí la imagen, ¿cierto?, de nuestra primera Constitución de 1833. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Los escucho. Profe, la última tarea que usted mandó a hacer, La última ¿todavía tarea. se le puede entregar? ¿Se le puede Sí, mandar? sí, yo les dije que todas las tareas que tenemos en el segundo trimestre ¿Ya? son de libre entrega, ¿ya? Mire, yo siempre lo hago así. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la idea es que yo no quiero que ustedes se agobien con tanta tarea, ¿ya? Quiero que ustedes tengan la libertad de poder entregarlas cuando ustedes quieran. Obviamente sí, no después de 3 o 4 meses, ¿ya? Pero sí tienen tiempo para entregarlas, no hay problema, ¿ya? ¿Usted podría mandarme la tarea, por favor? Profe. Se me quedó en el otro celular. Profe, No se preocupe, yo la voy a enviar, ¿sí? profe, ¿cuál ¿Sí? fue la última tarea? La última tarea eran unas preguntas que teníamos que yo las voy a volver a enviar. Yo les dije sí que esas preguntas se supone que nosotros estábamos ¿La que haciendo se, varias la que se hacían en la clase? Sí, las que hacíamos en las clases, ¿ya? Ya no, entonces yo la hice. Sí, Sí, eso le iba a decir. A los que ya han Sí. respondido algunas preguntas en clases, cosas, no Pero- necesito que las envíen, ¿ya? Fue la No hay segunda problema. clase, parece que hicimos eso que le respondí. Sí, no hay problema. Ya. Gracias. Los que, atención, los que no la han enviado, Profe. los que no la han enviado, no se preocupen, porque ahora también tenemos una actividad con preguntas y ahí pueden aprovechar de hacer esta tarea. No hay problema, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguien me habló por ahí? Diego Portales viaja a Valparaíso a escribir la Constitución. Sí, algunos dicen que viajó a Valparaíso, otros dicen que lo hizo desde acá, de Santiago, y otros dicen que también fue a Concepción. La verdad, no hay algo escrito en donde nos certifique realmente dónde fue escrita la Constitución. Recuerden que esta Constitución pasa por muchos ensayos constitucionales hasta que llega a la final. Lo que sí sé es que él utilizaba estas cartas se utilizaron las cartas que él escribía
para poder terminar de escribir ya la constitución definitiva, ¿ya? A través de las cartas que le envió. Sí, porque Diego Portales era un comerciante, tenía una vinícola. Diego Portales era, pero un comerciante terrateniente que tenía ahí mucho poder económico. Sí, Mucho poder económico. Por eso participa en Por muchos procesos de la por eso historia. se dice que viajó a Valparaíso, porque del puerto de Valparaíso importaba los vinos. Exactamente. Y de hecho, el puerto de Valparaíso, que lo vamos a ver en la próxima clase, es parte de estos adelantos tecnológicos que tenemos en el siglo XIX, porque pasa a ser uno de los puertos más importantes para la comercialización de productos, chiquillos. La exportación e importación de productos. Muy bien. Vamos entonces con la síntesis de la clase de hoy para ver la tarea que tenemos para la próxima semana. Entonces hoy día conocimos, ¿cierto? Y comprendimos cómo después de la independencia definitiva comienza a conformarse nuestra república, ¿cierto? Que algunos le llaman ensayos constitucionales, o otros le llamaban anarquía, ¿ya? Dependiendo del punto de vista desde donde uno lo mire. Pasamos recorriendo, ¿cierto?, las diferentes miradas de este proceso, como les decía, aprendimos lo que es la Constitución, ¿cierto? Y por qué es tan importante para todos los ciudadanos. Y conocimos también estos grupos políticos que comenzaron a formar esta etapa. Hoy día vimos los conservadores, próxima clase vamos a ver los liberales, que ahí nos vamos a sentir un poquito más identificados algunos, ¿ya? Y la tarea entonces para la próxima semana, atención, vamos a responder estas 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la Constitución? Yo les voy a enviar el PPT completito para que ahí puedan trabajar. Pregunta número 2, ¿por qué hoy en día se le da tanta importancia a la Constitución? Y número 3, si usted fuese el encargado de redactar una nueva Constitución, ¿qué cambios haría o qué agregaría a esta? Ahí tenemos hartos temas, ¿cierto?, que nos interesan, que podríamos cambiar en esta Constitución, ¿ya? Entonces usted lo respondemos, lo pueden responder en su cuaderno, si gusta no lo responde y la próxima clase ahí puede improvisar, no hay ningún problema. Próxima clase vamos a elegir a 6 estudiantes para que puedan ahí responder y tener también su nota directa. Ya tengo muchos ya, así que ahí vamos a ir avanzando de a poquito Profe, con disculpe, esta actividad. Dígame, Jonathan. las otras preguntas igual van a entrar en la prueba, ¿no es cierto? Sí, estas preguntas todas van a entrar en la prueba, así No, pero que la otra, la que hicimos anteriormente, antes de sí, irnos a también, vacaciones. Igual, también. ya, ok. Eso, miren, Ya, para eso es lo estudiarla. bueno, sí, eso es lo bueno de estos chiquillos, que todas Sí. estas preguntas van a entrar en la prueba. Y lo mejor de todo es que este segundo trimestre vamos a utilizar los puntitos que tienen todos por ahí y aparte vamos a hacer un cuestionario también con todas las preguntas que van a entrar en la prueba, ¿ya? Van a estar todas juntitas para que así ustedes las puedan estudiar y les vaya súper bien, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, que yo sé que les va a ir excelente porque los trabajos, como les digo, han estado súper buenos, así que yo sé que nos va a ir muy bien. Y nos queda menos de un minuto para terminar la clase y aquí estaríamos ya finalizando. Próxima semana recuerden que vamos a volver a algunos presencial y los otros online. Vamos a ver cómo nos va con esta forma de trabajo y cualquier duda, cualquier cosa, nos ponemos de acuerdo como siempre y buscamos la manera de poder, tal vez si es que tengamos que repetir la clase, la podamos repetir por ahí en un tiempito que tengamos el fin de semana. Ustedes saben que yo soy materia dispuesta, quien necesite ahí repasar la clase un fin de semana me avisa nomás, nos organizamos y dejamos una horita ahí para poder hacer un pequeño resumen, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Entonces desde ya me despido, les mando muchos cariños a todos y recuerden que les voy a mandar el PPT y la tarea de la semana pasada, antes de vacaciones, los que no alcanzaron a realizarla, ¿ya? Eso Gracias, sería, profe. chiquillos. Cuídense Buenas mucho. noches. Gracias, Bye. profe. Buenas que noches, esté bien. profe. Chao, Buenas Chao, noches a noches. todos. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches, profesores. Gracias, profe, que esté bien. Chao, Chao. igual.